Decían que el alfa de los alfas era un mito. Decían que la estirpe Blackwood había acabado en la locura. Se equivocaban. Él no era un mito. Era un monstruo agonizando sobre una mesa de acero, destrozando a los mejores médicos de la ciudad. Ningún sedante funcionaba. Ninguna cadena los sujetaba. Todo el mundo de los cambiaformas estaba a punto de desmoronarse hasta que entró una conserje con un cubo de agua sucia. Ella no huyó, no gritó, solo cantó. Y, por primera vez en la historia, el monstruo no solo se detuvo, se inclinó. Esta es la historia de cómo una melodía puso de rodillas a un rey. El olor del centro médico privado de St. Jude no era solo antiséptico y cera para suelos, era miedo. Miedo primitivo y crudo que sabía a cobre en la parte posterior de la lengua. Sarah Hart ajustó el agarre de su fregona con los nudillos blancos. Aquí era invisible. Esa era la cuestión. A sus 22 años, con una cuenta bancaria en números rojos y un pasado que mantenía enterrado bajo capas de sudaderas de gran tamaño, la invisibilidad era su mayor baza. Solo era la limpiadora del turno de noche del ala este, la planta restringida a la que acudía la élite de la ciudad cuando sufría accidentes que la policía no debía conocer. Sarah sabía que no eran humanos. Lo sabía desde que era niña y vio los ojos dorados de un hombre brillar en una estación de metro, pero mantenía la cabeza gacha. Necesitaba el seguro médico. Código negro, habitación 404. Traed las correas. Maldita sea. El grito rompió el silencio estéril del pasillo. El doctor Mercer, jefe de traumatología, pasó corriendo junto a Sarah, con su bata blanca, normalmente impecable, salpicada de rojo arterial. Ni siquiera la vio. Está transformándose. Una enfermera gritó desde el fondo del pasillo. El sedante no está funcionando. Va a escapar. Sarah se pegó a la pared agarrando su cubo de fregar. Código negro significaba que un alfa estaba perdiendo el control. Normalmente significaba evacuación, pero las puertas de seguridad al final del pasillo se cerraron de golpe. Las pesadas cerraduras magnéticas se activaron con un sordo golpe. Confinamiento. Estaba atrapada dentro con lo que fuera que había en la habitación 404. El rugido comenzó un segundo después. No era humano. Era un sonido que vibraba en el pecho de Sarah. Un profundo estruendo tectónico que desencadenó todos sus instintos de presa. Pero bajo la ira, oyó algo más. Agonía. Era un gemido, un hilo de sonido entrecortado entretejido en el rugido. Alguien estaba muriendo de una forma que desafiaba a la medicina. Sarah no debería haberse movido. Debería haberse arrastrado hasta el armario de suministros y haber esperado a que el equipo de seguridad entrara con rifles tranquilizantes, pero sus pies se movieron por sí solos. Dejó la fregona, se arrastró hacia las puertas dobles de la 44. La ventana de observación estaba destrozada desde dentro. A través del cristal irregular, vio la carnicería. 3 celadores yacían inconscientes contra la pared. El doctor Mercer se encogía detrás de un carro de paradas volcado, y en el centro de la habitación, atado a una mesa de acero reforzado que gemía bajo la tensión, había una pesadilla. Estaba en plena transformación, una grotesca y hermosa mezcla de hombre y lobo. Unas garras enormes destrozaban las correas de cuero. Su piel se ondulaba, los huesos se rompían y se reformaban. Era enorme, fácilmente medía 1,95 metros en forma humana, pero el lobo que intentaba salir de él era del tamaño de un oso pardo. Sin embargo, sus venas no eran normales. Destacaban sobre su pálida piel en forma de líneas negras entrelazadas. Veneno, pensó Sarah. Wolfsbane mezclado con nitrato de plata. Lo había visto una vez antes en un agente de menor rango. Era fuego líquido. La criatura se abalanzó, rompiendo la última correa de cuero. El doctor Mercer apretó los ojos, esperando el golpe mortal. El lobo no atacó. Se derrumbó, convulsionando, con el hocico echando espuma de bilis negra. Aulló, un sonido de tanta soledad profunda que le hizo doler el pecho a Sarah. Sin pensarlo, Sarah empujó la puerta para abrirla. «Sal», siseó Mercer, con los ojos muy abiertos por el terror. «Te matará». Sarah lo ignoró. Entró en la habitación. El aire estaba cargado con el olor a ozono y sangre quemada. La cabeza del lobo se giró hacia ella. Sus ojos sangraban carmesí, las iris doradas casi consumidas por el veneno negro. Gruñó, mostrando colmillos del tamaño de cuchillos de carnicero. Se preparó para lanzarse, para desgarrarle la garganta. Sarah no se inmutó.
Solo sintió tristeza, triste por esta magnífica criatura moribunda. Abrió la boca. No sabía qué canción era. Algo que su madre solía tararear cuando las tormentas dejaban sin electricidad su caravana. Una melodía baja y triste, una nana para los perdidos. Duerme ahora, oh sombra. El sol se ha puesto. Las estrellas son tu manta. La tierra es tu corona. Su voz era ronca, poco acostumbrada a ser escuchada, pero tenía una extraña resonancia. Rebotaba en las baldosas estériles, llenando la habitación de una repentina e imposible calidez. El lobo se detuvo en seco. Sus garras rasparon el linóleo, haciendo saltar chispas. Sacudió su enorme cabeza, con la confusión luchando con la rabia en sus ojos. Sarah dio un paso más. El peligro gritaba en su cerebro, pero su corazón estaba tranquilo. Siguió cantando, las notas subían, se volvían más claras, más fuertes. Deja tu carga, deja tu guerra. La noche es la guardiana de lo que vino antes. La respiración del lobo se detuvo. Las venas negras que latían en su cuello parecían ralentizarse. Bajó la cabeza, las orejas aplastadas, no en agresión, sino en sumisión al sonido. El doctor Mercer observaba con la boca abierta. Sarah extendió la mano. Ahora temblaba, al darse cuenta de lo descabellado que era aquello. Colocó su pequeña mano callosa sobre el enorme y jadeante hocico de la criatura. El contacto le provocó una onda de choque. No era solo pelo y calor, era una conexión. Una imagen repentina y violenta destelló en su mente. Un bosque en llamas, una corona de hueso, un nombre susurrado en la oscuridad. Kalin. El lobo dejó escapar un largo y estremecedor suspiro. Sus ojos se voltearon hacia atrás. El carmesí se desvaneció hasta convertirse en un dorado apagado y agotado. Se derrumbó sobre el frío suelo, con su enorme cabeza descansando pesadamente sobre las rodillas de Sarah. Ella no dejó de cantar hasta que la transformación se revirtió. El pelaje retrocedió, los huesos volvieron a encajar en su sitio, dejando a un hombre desnudo e inconsciente tendido a sus pies. La habitación estaba en silencio. Sarah se detuvo, con la garganta seca, levantó la vista y vio al doctor Mercer mirándola como si fuera un fantasma. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, susurró Mercer, con la voz temblorosa. Lo he calmado, dijo Sarah con voz temblorosa. No, dijo Mercer, levantándose lentamente. No lo has calmado, le has dado una orden. Ese es Kalin Blackwood, el alfa superior, y él no escucha a nadie, ni siquiera a Dios. El equipo de seguridad irrumpió segundos después, con equipo táctico y rifles Tran en alto. Se detuvieron en seco al llegar al lugar. El depredador más peligroso de la costa este dormía como un niño, con la cabeza apoyada en las zapatillas Converse sucias del conserje. Aseguren al alfa, ladró el guardia principal, acercándose a Sarah. Alejen a la chica de él. Dos guardias agarraron a Sarah por los brazos y la arrastraron hacia atrás. No, gritó Sarah. No por los guardias, sino porque en el momento en que rompieron su contacto físico con Kalin, el hombre que yacía en el suelo tuvo una convulsión. Los ojos de Kalin se abrieron de golpe. No eran los ojos nublados de un paciente sedado. Eran agudos, lúcidos y ardían con una inteligencia aterradora. No miró a los médicos. No miró a los guardias que le apuntaban con rifles al pecho. Miró al espacio vacío donde había estado Sierra. «Traedla de vuelta», dijo con voz ronca. Su voz sonaba como grava chirriando en una mezcladora. «Señor, está inestable», dijo el doctor Mercer, que se adelantó con dolor, sosteniendo una jeringa. «Tenemos que sedarlo hasta que la toxina se haya eliminado por completo». Kalin se movió más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. En un momento estaba en el suelo y al siguiente tenía al doctor Mercer agarrado por el cuello, inmovilizándolo contra la pared con una sola mano. Kalin estaba desnudo, cubierto de sudor y sangre, pero irradiaba tanta fuerza bruta que el aire de la habitación parecía presurizado. «Lo he dicho», gruñó Kalin, con los caninos alargados. «Tráela de vuelta». Los guardias dudaron, con las armas en alto. Conocían la jerarquía. Si disparaban al alfa superior, sus familias serían perseguidas por los llorones. «¡Suéltala!», rugió Kalin, y el sonido hizo que se rompiera el cristal del botiquín. Los guardias soltaron a Sarah inmediatamente. Ella se tambaleó hacia adelante, frotándose los brazos magullados. Kalin soltó al doctor y se volvió hacia ella. La ira desapareció de su rostro, sustituida por una intensidad que la asustaba más que la violencia. Dio 2 pasos y cayó de rodillas delante de ella.
No era una rodilla de derrota, era una rodilla de reverencia. Le agarró las manos con tanta fuerza que le dejó moratones. Presionó su rostro contra las palmas de ella, inhalando profundamente, oliendo la lejía, el jabón barato y su miedo. El silencio, susurró contra su piel. Tú trajiste el silencio. Yo solo canté, balbuceó Sarah, tratando de apartarse, pero él la sujetó con fuerza. Mi cabeza lleva 3 días gritando, dijo Callan, mirándola. Sus ojos eran de un ámbar impresionante y penetrante. El veneno desconecta la mente del lobo, nos vuelve locos. Pero tú, le tomó el pulso en la muñeca con el pulgar. Tu voz me ha vuelto a unir. Señor, el jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Silas, entró en la habitación. Observó la escena con ojos fríos y calculadores. Esto es inapropiado. La chica es una limpiadora. Es un lastre. Tenemos que trasladarte a la finca antes de que los asesinos lo intenten de nuevo. Callan no miró a Silas. Mantuvo la mirada fija en Sarah. ¿Cómo te llamas? Sarah, susurró. Sarah Hart. Sarah Hart. Callan probó el nombre como si lo saboreara. Vas a venir conmigo. ¿Qué? No. Sarah retrocedió, presa del pánico. Tengo que trabajar. Tengo un gato. No puedo ir a ningún sitio contigo. Has salvado al alfa superior, dijo Silas con voz empapada de falsa cortesía. Eres testigo de un intento de asesinato. Vas a entrar en custodia protectora, te guste o no. Ella viene como mi invitada. Silas, espetó Callan, mirando por fin a su segundo al mando. No como prisionera. Por supuesto, sonrió Silas, aunque sus ojos seguían sin expresión. Pero debemos irnos ya. Callan se puso de pie. Se alzaba imponente sobre Sarah. Cogió una bata de laboratorio de una enfermera atónita y se la puso, cubriendo su desnudez, aunque no parecía molestarle. Quédate cerca de mí, le ordenó Callan a Sarah. No te alejes de mi lado. Si te alejas de mi radio, el ruido volverá. ¿El ruido? ¿La locura? Aclaró con severidad. Tú eres lo único que impide que el lobo destroce esta ciudad. Cuando salieron de la habitación del hospital, todo el personal, médicos, enfermeras, guardias armados, se alinearon en el pasillo. Al pasar Callan, todos bajaron la cabeza, mostrando el cuello en señal de sumisión. Sarah caminaba a su lado, con la cabeza gacha, agarrando su sudadera sucia. Vio cómo miraban a Callan con miedo, pero también vio cómo la miraban a ella. Confusión, celos y por parte de Silas, que caminaba unos pasos detrás, puro y auténtico odio. Acababa de entrar en un mundo que no entendía y, sin querer, había puesto una correa al rey. La finca Blackwood no era una casa. Era una fortaleza disfrazada de mansión situada en el 4400 de Ridgewood Drive. Se alzaba sobre un acantilado con vistas a las luces de la ciudad, aislada por kilómetros de bosque privado. Sarah se sentó en la parte trasera del SUV blindado, cuyos asientos de cuero eran más suaves que su cama en casa. Callan se sentó a su lado. No le había soltado la mano en los 40 minutos que duró el trayecto. Cada vez que ella intentaba apartarse, un gruñido bajo y subconsciente retumbaba en su pecho y sus ojos volvían a sangrar negro. Ella se quedó quieta. Cuando llegaron, la entrada estaba llena de coches de lujo. Los alfas regionales están aquí, dijo Silas desde el asiento delantero, mirando su teléfono. Han oído los rumores de que estabas muerto, Callan. Han venido a presentar sus respetos. Han venido a ver si mi territorio está disponible, corrigió Callan con voz gélida. Lydia también está aquí, añadió Silas. Callan se tensó. Sarah sintió que le apretaba la mano con fuerza hasta hacerle daño. ¿Quién es Lydia?, preguntó Sarah en voz baja. Un dolor de cabeza, murmuró Callan. Y la hija del Alfa del Sur cree que es mi compañera. ¿Lo es? Callan miró a Sarah con intensidad. El lobo elige a su compañera, Sarah, no la política. Y mi lobo nunca la ha mirado 2 veces. El coche se detuvo. Las puertas fueron abiertas por sirvientes con libreas que costaban más que los ingresos de toda la vida de Sarah. Callan salió, tirando de Sarah con él. Ella parecía un desastre. Sus vaqueros estaban manchados de lejía, sus zapatillas estaban rayadas, y su pelo era un moño desordenado sujeto con un lápiz. Junto a Callan, que irradiaba una elegancia letal, incluso con una bata de laboratorio robada y manchada de sangre. Parecía una vagabunda. Entraron en el gran vestíbulo. Estaba lleno de gente hermosa y aterradora con copas de champán en la mano. La conversación se acalló al instante.
50 pares de ojos depredadores se fijaron en ellos. «Kellen», resonó la voz de una mujer. Lydia Sterling bajó la gran escalera. Era impresionante, alta, rubia platino, con un vestido rojo que parecía hecho de rubíes líquidos. Se movía con una gracia depredadora que hacía que Sarah se sintiera torpe. Lydia corrió hacia Kellen y le tocó la cara con las manos. «Hemos oído que te han envenenado». Estaba tan preocupada que apenas podía respirar. Se acercó para besarlo, pero Kellen giró ligeramente la cabeza. En su lugar, le besó en la mejilla. «Estoy vivo, Lydia», dijo Kellen con tono seco. Lydia dio un paso atrás, sin perder la sonrisa, aunque sus ojos se endurecieron. Luego bajó la mirada. Vio la mano de Kellen agarrando la mano de la chica de la sudadera sucia. La expresión de Lydia se agrió. Miró a Sarah como si fuera una mancha en la alfombra. «¿Y quién es?», preguntó Lydia, bajando una octava el tono de voz. «¿Es esta?» «Esta es Sarah», anunció Kellen, con voz atronadora que resonó en el silencioso salón para que todos los alfas pudieran oírla. «Ella me ha salvado la vida esta noche. Está bajo mi protección personal». «¿Una humana?», Lydia se rió, un sonido agudo y cruel. «Has traído una mascota humana al círculo interno. Kellen, querido, el veneno debe de haberte nublado el cerebro. Dale algo de dinero y échala por la puerta trasera antes de que te avergüence». La multitud se rió nerviosamente. Sarah sintió que le ardía la cara. Quería huir. Intentó soltarle la mano de nuevo, pero Kellen no la soltó. En cambio, la atrajo hacia él, acurrucándola a su lado. Miró a Lydia y la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados Celsius. «Ten cuidado, Lydia», advirtió Kellen con voz suave y mortal. «Si le faltas al respeto a ella, me faltas al respeto a mí. Estoy tratando de proteger tu reputación». Lydia estalló, con los ojos brillando de un azul neón. «Tú eres el alfa superior. Estás destinado a unirte a una guerrera, a una reina, no a una señora de la limpieza». «Una señora de la limpieza», dijo Kellen, «que hizo lo que ninguno de vosotros pudo hacer». Ella silenció la locura. Kellen se volvió hacia la multitud. «El consejo se reunirá en 1 hora. Hasta entonces, Sarah permanecerá en la suite principal». Un murmullo recorrió la sala. La suite principal era un lugar sagrado. Solo el alfa y su compañera podían entrar allí. «Kellen, no puedes». Silus dio un paso adelante, con el rostro pálido. «Las leyes». «Yo soy la ley», rugió Kellen. El poder de su voz destrozó la copa de champán que Lydia tenía en la mano. Los fragmentos de cristal llovieron sobre el suelo de mármol. Lydia se quedó paralizada, con sangre goteando de su mano, mirando a Sarah con una mirada de pura promesa homicida. Kellen empujó a Sarah hacia las escaleras, alejándola de los tiburones. Pero mientras subían, Sarah miró hacia atrás. Vio a Silas y Lydia juntos entre los restos de cristal. Ya no miraban a Kellen, la miraban a ella, y parecían hambrientos. La suite principal era más grande que todo el edificio de apartamentos de Sarah. Las ventanas del suelo al techo daban al oscuro bosque. Había una chimenea lo suficientemente grande como para asar un cerdo y una cama que parecía una nube. Kellen cerró con llave la pesada puerta de roble y finalmente soltó su mano. Se derrumbó en el borde de la cama, enterrando la cara entre las manos. Volvía a temblar. «¿Estás bien?», preguntó Sarah, flotando junto a la puerta. «¿La canción?», espetó Kellen. «Necesito la canción. El veneno sigue en la médula. Está contraatacando». Sarah dudó. Este hombre era un monstruo, era un rey. Pero en ese momento parecía un niño destrozado. Se acercó y se sentó en el suelo frente a él. Esta vez no lo tocó. Simplemente empezó a tararear. Esta vez era una melodía diferente, algo más alegre. Claire de Lune. No sabía por qué la había elegido, pero le parecía adecuada. Mientras tarareaba, vio cómo la tensión abandonaba sus hombros. Kellen se deslizó de la cama y se sentó en el suelo frente a ella. Observaba su boca, hipnotizado. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó en voz baja, recuperando la profundidad de su voz. «En ningún sitio», respondió Sarah encogiéndose de hombros y deteniéndose para respirar. «Mi madre solía decir que tenía un espíritu tranquilizador. A los animales siempre les gusté. Los perros callejeros, los gatos enfadados. Se detienen cuando canto. No solo los animales», murmuró Kellen. Extendió la mano y le colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Sus dedos eran ásperos, pero suaves. «No tienes ni idea de lo que eres, ¿verdad? Soy un conserje, Kellen. No soy nadie».
Eres la única persona en esta casa que no intenta matarme o utilizarme, dijo Colin. Eso te convierte en la persona más importante del mundo. Llamaron a la puerta. Señor, dijo una voz apagada. La cena está servida en el gran salón. El consejo está esperando. Kalin suspiró. El momento se había roto. La máscara alfa volvió a su sitio. Tengo que bajar. Tengo que demostrarles que soy fuerte o destrozarán esta manada. Me quedaré aquí, dijo Sarah rápidamente. No. Kalin se levantó y la ayudó a ponerse en pie. Si te dejo sola, Silas te matará antes de que sirvan la sopa. Vas a venir conmigo. ¿Así? Sarah señaló sus vaqueros manchados de lejía. Kalin se acercó a un enorme armario. Lo abrió de un tirón. Dentro había filas de ropa de mujer. Las cosas de Lydia, se dio cuenta Sarah con una sacudida. Lydia claramente había planeado mudarse allí. Kalin cogió un vestido, un sencillo y elegante vestido de seda negro. Arrancó la etiqueta del precio con los dientes y se lo lanzó. Ponte esto. Molestará a Lydia. Eso me complace. 10 minutos más tarde, Sarah se miró en el espejo. El vestido le quedaba perfecto. Se ceñía a sus curvas de una forma que sus sudaderas con capucha nunca lo habían hecho. Tenía un aspecto peligroso. Kalin se colocó detrás de ella en el reflejo. Se había duchado y se había puesto un esmoquín. Estaba increíblemente guapo, pero las ojeras bajo sus ojos delataban su agotamiento. No comas nada que no te dé yo, le susurró Kalin al oído. No bebas nada que no te sirva yo. Quédate a mi lado. Volvieron a bajar las escaleras. La cena estaba preparada en un largo salón iluminado con velas. 12 alfas regionales se sentaron a la mesa. Silas estaba en el extremo más alejado. Lydia se sentó a la derecha de Kalin, el asiento de la compañera. Kalin caminó hasta la cabecera de la mesa. Apartó la silla a su izquierda para Sarah. Los nudillos de Lydia se pusieron blancos mientras agarraba los cubiertos. Caballeros, dijo Kalin, sentándose. Y Lydia, comamos. La cena fue un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos. Los alfas cuestionaron la salud de Kalin, cuestionaron su juicio, miraron abiertamente a Sarah con desprecio. Entonces Sarah, un alfa llamado Jax, gruñó, masticando un filete poco hecho. ¿De qué manada eres? Hueles débil. Débil, es humana. Lydia se burló, bebiendo su vino. Una mascota. Soy de Queens, dijo Sarah, con voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Jax se rió. Queens, adorable. Sarah. Silas habló, con voz suave. Debes de tener sed. Prueba el vino, por favor. Es una añada de la bodega. Muy rara. Un camarero colocó una copa de vino tinto oscuro delante de Sarah. Kalin extendió la mano rápidamente. Cubrió la copa. Ella prefiere agua, dijo Kalin, mirando fijamente a Silas. Solo es vino, alfa. Silas sonrió, pero una gota de sudor le resbaló por la sien. Kalin levantó la copa. Se la llevó a los labios. No. Silas se levantó, tirando la silla. Kalin se detuvo. ¿Por qué tanto pánico? Silas, ¿hay algo en este vino que debas saber? La sala quedó en silencio. Los otros alfas miraron de Kalin a Silas. Es demasiado fuerte para un humano, balbuceó Silas. Me arriesgaré, dijo Kalin. Tomó un sorbo. Tragó. Esperó. No pasó nada. Kalin sonrió. Delicioso. Tienes razón, Silas. Es raro. Empujó la copa hacia Sarah. Es seguro. Sarah tomó la copa. Estaba sedienta. Bebió un largo trago. El vino era dulce, pesado y delicioso. 10 minutos más tarde comenzó la tos. No era Kalin. Era Sarah. Le empezó a picar la garganta. Luego le quemaba. Y luego se le cerraba. Dejó caer el tenedor y se arañó el cuello. Sarah. Kalin se volvió con una mirada de alarma en los ojos. Ella intentó hablar, pero no le salió ningún sonido. Su voz, la voz que había domesticado a la bestia, había desaparecido. ¿Qué has hecho?, rugió Kalin, volcando la pesada mesa de roble. Los platos y las velas se estrellaron contra el suelo. Se abalanzó sobre el desastre y agarró a Silas por las solapas. «No fue el vino», gritó Silas aterrorizado. «Juro que fue el vaso», dijo Lydia con voz firme en medio del caos. Estaba de pie junto a la ventana, sonriendo. El veneno de contacto estaba en el borde del vaso. Kalin, no en el vino. Sarah cayó al suelo, jadeando en busca de aire. Su visión se nubló. Levantó la vista y vio a Kalin soltar a Silas. El alfa se volvió hacia Lydia, con los ojos ensangrentados al instante. «Le has quitado la voz», gruñó Kalin. «El lenguaje humano le falla». «Te he quitado tu muletilla», dijo Lydia con frialdad.
Ahora veamos si puedes liderar sin que tu mascota te cante para dormir. Callen cayó de rodillas agarrándose la cabeza. Sin la voz de Sarah para anclarlo, la locura del veneno anterior volvió con fuerza multiplicada por 10. Gritó, un sonido de pura rabia bestial. Comenzó a transformarse, pero esta vez no había ninguna canción que lo detuviera. Matad al humano, ordenó Lidia a los guardias. El alfa está comprometido. Yo asumo el mando. El gran salón se convirtió en un teatro de sangre. La transformación de Kalin fue violenta, una explosión irregular de músculos y huesos que lanzó la pesada mesa de roble contra la pared como si fuera un juguete. No era el majestuoso lobo que Sarah había visto en el hospital. Era otra cosa, una criatura de sombras y obsidiana. Sus ojos eran completamente negros. Su pelaje estaba enmarañado por el sudor de una fiebre que habría matado a un mortal 10 veces. Sarah yacía en el suelo de mármol, con las manos agarrándose la garganta. Cada respiración era como tragar cristales rotos. El veneno de contacto, un extracto concentrado de la trampa del diablo, no solo la había silenciado, le estaba paralizando las cuerdas vocales y avanzando hacia sus pulmones. ¡Matadla!, gritó Lidia de nuevo, señalando a Sarah con un dedo bien cuidado. Mientras el alfa está perdido, acabad con la distracción. 2 de los guardias personales de Lidia, 2 enormes lobos con piel humana llamados Miller y Vance, se abalanzaron sobre Sarah. Sarah intentó gritar, pero solo le salió un patético gemido húmedo. Retrocedió a toda prisa, resbalando con los tacones sobre el vino derramado. Miró a Callen, esperando que la salvara, pero él ya se había ido. La bestia se erguía sobre los restos de la cena, moviendo la cabeza de un lado a otro y gruñendo a las sombras que solo él podía ver. Estaba perdido en la habitación gris, el vacío psicológico al que llega la mente de un cambiaformas cuando el lobo toma el control por completo. Miller llegó primero, agarró a Sarah por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás para dejarle al descubierto el cuello. ¡Qué monada!, gruñó, con los ojos brillando con un amarillo depredador. Lástima que no te quedaras en las alcantarillas. Levantó una daga con la punta plateada. ¡Crack! El sonido de huesos rompiéndose resonó en el pasillo. La cabeza de Miller no solo giró, dio una vuelta completa de 180. Dejó caer el cuchillo y su cuerpo cayó exento sobre Sarah. Detrás de él estaba Silus. El rostro del beta era una máscara de fría calculadora. Tenía una pistola en la mano, apuntando no a Sarah, sino a Lidia. ¿Qué estás haciendo, Silas?, siseó Lidia, palideciendo. Teníamos un trato. Nos llevamos a la chica. Controlamos a Callen. Eres una tonta, Lidia, dijo Silas, con voz suave como la seda. No quiero controlar a un loco. Quiero sustituirlo, y para eso necesito a la chica viva. Silas agarró a Sarah por el brazo y la levantó. Ella estaba mareada. El veneno hacía que sus extremidades pesaran como el plomo. Los alfas están mirando, Silas, rugió Jax, el alfa regional, desde el otro extremo de la habitación. Esto es traición, ¿lo es? Silas miró a su alrededor. Callen es un perro rabioso. Lidia es una serpiente manipuladora. Yo soy quien mantuvo esta manada en funcionamiento mientras él buscaba su alma en el desierto. Si salvo a la chica y acabo con la bestia, ¿quién de vosotros se atreverá a desafiarme? Callen, el lobo sombra, rugió. Fue un sonido que destrozó las ventanas que quedaban. Se abalanzó sobre Silas. Silas no se inmutó. Empujó a Sarah hacia una puerta lateral. «¡Llevadla al sótano!», gritó a sus leales guardias. «Y traed el extractor». Mientras se llevaban a Sarah, lo último que vio fue a Callen estrellándose contra una pared de malla plateada que cayó del techo. Silas lo había preparado todo. La fortaleza era una trampa. El sótano de la finca Blackwood parecía los pulmones de una bestia moribunda. Frío, húmedo y con olor a piedra antigua y productos químicos modernos. Estaba situado 3 niveles por debajo de los acantilados de Ridgewood, un lugar donde el sonido de las olas del Atlántico se amortiguaba hasta convertirse en un latido rítmico y inquietante. Sarah estaba atada a una silla de acero quirúrgico reforzado. Tenía los brazos inmovilizados con gruesas esposas de cuero y la cabeza sujeta con un arnés acolchado. Cada respiración era una batalla. El veneno de contacto que Lidia había untado en el cristal, una rara neurotoxina concentrada derivada del wolfpain y el nitrato de plata, estaba haciendo su trabajo con una precisión agonizante.
No solo silenciaba las cuerdas vocales, sino que paralizaba los músculos involuntarios de la garganta. Era como si una mano de hielo le estuviera cerrando lentamente la tráquea. Silas estaba de pie junto a una encimera de acero inoxidable, de espaldas a ella. Se había quitado la costosa chaqueta del traje, dejando al descubierto una impecable camisa blanca con las mangas remangadas hasta los codos. Parecía un cirujano, o tal vez un arquitecto, mientras alineaba meticulosamente una serie de viales de cristal y jeringuillas relucientes. ¿Te preguntas por qué no dejé que Lidia te matara?, dijo Silas, con una voz que resonaba con una calma aterradora. No se dio la vuelta. Lidia es una criatura impulsiva. Quería que desaparecieras porque eras una amenaza para su posición social. Es mezquina. Ve a una conserje con un vestido de seda y se siente insultada. Yo, sin embargo, veo una anomalía biológica que ocurre una vez cada 3 siglos. Entonces se dio la vuelta, sosteniendo una larga aguja hueca conectada a un tubo sellado al vacío. Sus ojos, normalmente de un marrón apagado, brillaban con un dorado depredador que ya no se molestaba en ocultar. Eres una mentirosa, Sara. En los antiguos mitos llamaban a los de tu especie sirenas, pero los mitos estaban equivocados. No erais monstruos marinos, eras el mecanismo de seguridad, la respuesta de la naturaleza a la locura del alfa. Caminó hacia ella, los tacones de sus zapatos de cuero italiano resonando con fuerza sobre el hormigón. Cuando un alfa alcanza el estado álgido, el lobo comienza a consumir la mente humana. Es un bucle de retroalimentación de poder y rabia. La mayoría de los alfas simplemente se queman y mueren, o se convierten en monstruos que la manada tiene que eliminar. Pero Elijah, su voz opera en una frecuencia que hace vibrar el sistema nervioso del cambiaformas y lo vuelve a alinear. Eres un diapasón viviente. Sara intentó hablar. Quería gritar, decirle que estaba loco, preguntarle dónde estaba Kalin, pero solo un fino silbido escapó de sus labios. Lágrimas de frustración y dolor resbalaron por sus mejillas. No malgastes tu energía, susurró Silas, inclinándose hasta que su rostro quedó a pocos centímetros del de ella. La toxina es un conservante. Necesito que tus cuerdas vocales estén en un estado de resonancia bloqueada para extraer la enzima que necesito. Si puedo sintetizar lo que hay en tu sangre, no necesitaré ser un alfa superior por nacimiento. Tendré una voz literalmente dominante. Hablaré, y todos los lobos desde aquí hasta el Yukon se verán obligados a obedecer. Traeré el orden a un mundo caótico. Presionó un dedo frío en el lado de su cuello, buscando la arteria corrompida. El procedimiento será incómodo. Sin tu voz para calmarme, podría perder el control sobre mi propio lobo durante la extracción. Si eso ocurre, me temo que no seré muy delicado. De repente, el suelo bajo sus pies crujió. No era el viento ni las olas. Era un desplazamiento tectónico, una vibración que recorría los cimientos de la propia casa. ¡Golpe! Silas se quedó paralizado. Inclinó la cabeza y movió las orejas. ¡Golpe! ¡Golpe! ¡Imposible!, siseó Silas. La red plateada estaba conectada a una descarga de 10.000 voltios. Debería ser un cadáver carbonizado. Sara lo sintió. Entonces no era solo una vibración, era una atracción. En algún lugar de las oscuras y pesadas capas de la mansión de arriba, Kalin estaba despierto. Ella podía sentir su ira. Era un pulso caliente y entrecortado en su mente, como un faro en la niebla. No solo estaba luchando por su vida, estaba rastreando su olor a través de la locura. Kalin, pensó, cerrando los ojos. Volcó cada gramo de fuerza que le quedaba en la imagen mental de él. Estoy aquí, bajo la piedra, en la oscuridad. Miller Vance. Silas rugió hacia la pesada puerta de acero. Id al perímetro. Está en los conductos de ventilación. Los 2 guardias que estaban fuera de la puerta apenas tuvieron tiempo de gruñir antes de que la losa de acero fuera golpeada con la fuerza de una bola de demolición. Las bisagras reforzadas no solo se rompieron, fueron arrancadas. La puerta salió volando hacia la habitación, rodando por el suelo y destrozando el equipo del laboratorio, que quedó reducido a polvo brillante. Kalin se quedó de pie en la abertura irregular. Apenas se le reconocía como humano. Su esmoquín estaba hecho jirones. Su piel estaba cubierta de quemaduras plateadas que brillaban con una tenue y furiosa luz púrpura. Sus ojos ya no eran ámbar, eran de un aterrador color negro, como un vacío.
la señal de un lobo que se había apoderado por completo del hombre. La sangre goteaba de sus garras, manchando el suelo. No rugió, no gruñó. Solo miró a Silas y el aire de la habitación se volvió tan frío que el aliento de Sarah comenzó a formarse en nubes visibles. «Alfa», dijo Silas con la voz temblorosa, mientras se colocaba detrás de la silla de Sarah y acercaba la aguja a su garganta. «Un paso más y le inyectaré el conservante. Detendrás su corazón en segundos. Tendrás tu silencio, Kellen, pero será el silencio de la tumba». El lobo sombrío que era Kellen se detuvo, su pecho se agitó, sus pulmones aspiraron el olor de la habitación, los productos químicos, la sangre y el terror de Sarah. Miró a Sarah y por un instante el negro de sus ojos parpadeó. Un destello ámbar regresó, lleno de una agonía insoportable. «Hazlo». La voz de Kellen era un desastre gutural. Estaba luchando contra el lobo con todas sus fuerzas. «Sarah», canta. Sarah lo miró. Vio el humo que se elevaba de su piel, quemada y plateada. Vio cómo se contraían sus músculos, cómo sus huesos intentaban transformarse por completo, mientras el veneno plateado luchaba por mantenerlo humano. Estaba en el infierno. Miró la aguja en su garganta. Miró los ojos aterrados y codiciosos de Silas. Entonces se dio cuenta de que su voz no era solo un don para usarse como protección. Era un puente. No intentó formar palabras. No intentó cantar la canción de cuna. El veneno era demasiado espeso para eso. En cambio, tomó el dolor de su garganta, el ardor, la parálisis, el miedo, y lo empujó todo en una sola nota desesperada. Forzó sus pulmones a expandirse, desafiando la parálisis. Sintió que algo se rompía en su garganta, una sensación física de una barrera rompiéndose. Un sonido brotó de ella. No era un sonido humano, era una frecuencia alta y penetrante que rompió todos los frascos de vidrio de la habitación. Era una nota de desafío puro y sin adulterar. Llevaba el peso de cada piso que había fregado, cada vez que la habían ignorado, y cada pedazo de amor que sentía por el rey destrozado que estaba de pie en la puerta. El sonido golpeó a Silas como un golpe físico. Gritó, dejó caer la aguja y se tapó los oídos mientras la sangre comenzaba a brotar de su nariz. La frecuencia era anatema para su alma traicionera. Pero para Kellen, el sonido era agua en el desierto. El vacío negro de sus ojos se hizo añicos. La luz ámbar regresó, más brillante que nunca, resplandeciendo con el poder de 1000 soles. Las quemaduras plateadas de su piel comenzaron a humear y a cerrarse. El veneno fue expulsado a la fuerza de sus patas por la mera resonancia de su voz. Kellen se abalanzó. No se transformó en lobo. Se movió como un hombre, pero con la velocidad de un dios. Agarró a Silas por el cuello antes de que el provocador pudiera siquiera tomar aliento para gritar. Con un movimiento fluido, estrelló a Silas contra la pared de piedra y el impacto agrietó la mampostería. «Intentaste robarle su hogar», gruñó Kellen, con una voz ahora clara y aterradoramente profunda. «Intentaste convertir su luz en tu sombra». Kellen no lo mató. Todavía no. Dejó caer al beta destrozado al suelo y se volvió hacia Sarah. Con un toque suave que desafiaba la violencia que acababa de cometer, Kellen le arrancó las ataduras de cuero de las muñecas y los tobillos como si fueran de papel mojado. La sacó de la silla y la acunó contra su pecho. Sarah se desplomó contra él, con la voz completamente agotada, la garganta destrozada, pero el aire era limpio. La locura había retrocedido. «Te oí», le susurró Kellen al oído, con el corazón latiendo a un ritmo constante y potente contra su oreja. «A través de la plata, a través de la oscuridad, te oí». Miró a su alrededor, al sótano en ruinas, y luego hacia la casa, donde sin duda los alfas restantes esperaban para ver quién salía. «Creen que han visto la furia de Blackwood», dijo Kellen, con los ojos brillando con un nuevo poder asentado. «Ahora van a ver lo que pasa cuando el lobo finalmente encuentre su razón para ser amable». Cogió a Sarah en brazos, dando la espalda al acobardado Silas. Mientras salían del sótano y se dirigían hacia las escaleras, la oscuridad de la finca parecía huir ante ellos. La canción había terminado, pero la sinfonía acababa de empezar. Las secuelas de la batalla en el sótano parecían los momentos de despertar después de un sueño febril. La finca Blackwood, que en su día fue un monumento al poder inquebrantable, era ahora un cascarón fracturado. El olor a ozono, plata quemada y sangre derramada se aferraba a las cortinas de terciopelo
y a los suelos de mármol. Pero cuando el sol comenzó a sangrar sobre el horizonte, proyectando largos dedos ámbar sobre los acantilados de Ridgewood, una nueva atmósfera comenzó a instalarse en los terrenos. Era el olor de un cambio de marea. Sarah estaba de pie en el balcón de la suite principal, envuelta en un pesado jersey de cachemira gris carbón que le llegaba hasta la mitad de los muslos. Pertenecía a Callan y olía a las cosas que ella había llegado a asociar con él: madera de cedro, bourbon caro y el olor metálico de los rayos. Todavía sentía la garganta oprimida, un persistente fantasma del veneno, pero el aire fresco de la mañana le acariciaba la piel como la seda. Debajo de ella, en el extenso césped, el caos se estaba desmantelando metódicamente. Los equipos de seguridad se movían con eficiencia clínica, retirando los restos del golpe. Los leales a Silas eran cargados en transportes blindados, con la cabeza gacha en la postura universal de los derrotados. La puerta detrás de ella se abrió con un crujido. No necesitó volverse para saber quién era. El aire de la habitación se volvió más denso, más cargado, como si un peso físico hubiera entrado en el espacio. Callan salió al balcón. Vestía simplemente unos pantalones negros y una camisa blanca. Las mangas estaban remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos cubiertos de marcas rojas que se estaban desvaneciendo, los restos de las quemaduras de la malla plateada. Los cambiaformas se curaban rápido, pero el alma tardaba más. No habló. Simplemente se colocó detrás de ella y la rodeó con sus brazos por la cintura, atrayéndola hacia su pecho. Enterró la cara en el hueco de su cuello y respiró hondo, con un estremecimiento. «Sigues aquí», murmuró. Su voz era una vibración grave que le recorrió la columna vertebral. «Te dije que estaría aquí», dijo Sarah. Su voz era ronca, una versión más grave y conmovedora de lo que había sido antes. Llevaba el peso del trauma de la noche, pero la melodía seguía ahí, oculta en la ronquera. «Me desperté esta mañana y por primera vez en 10 años, las voces habían desaparecido», dijo Callan, apretándola ligeramente, como si temiera que ella se evaporara en la niebla matinal. El ruido ancestral, las exigencias de la manada, el rugido constante y sordo del lobo. ¡Ah! Todo estaba en silencio. Solo estábamos tú y yo. Sarah se giró entre sus brazos y le rodeó el cuello con las manos. ¿Eso es algo bueno? Creía que el alfa superior necesitaba esas cosas para liderar. Callan la miró, con sus ojos ámbar claros y penetrantes. El dorado ya no era turbulento. Era estable, como un fuego controlado. Un líder que lidera porque está obsesionado no es más que un prisionero con corona. «No solo me salvaste la vida, Sarah. Me devolviste la cordura. Me diste una opción». Extendió la mano y le acarició la mandíbula con el pulgar. «El Consejo de Alfas exige una audiencia. Están aterrorizados. Vieron lo que pasó cuando perdí el control y vieron lo que pasó cuando tú me devolviste a la cordura. Ahora se dan cuenta de que la dinámica de poder del siglo pasado acaba de desaparecer». «¿Qué quieren?», preguntó Sarah. «Quieren saber si tienen un rey al que servir o un dios al que temer», respondió Callan con severidad. «Y quieren saber qué eres. Ya hay rumores que se extienden por las manadas inferiores. Te llaman Boxura, la voz dorada. Algunos piensan que eres una bruja. Otros piensan que eres un milagro». «Solo soy Sarah», susurró ella. «Solo quería pagar el alquiler y pasar desapercibida». «Esa vida ya no existe», dijo Callan, con una expresión más suave y un toque de tristeza. «Te la quité en el momento en que te pedí la mano en ese hospital. No puedo devolverte tu anonimato, pero puedo darte todo lo demás». La dejó entrar en la habitación, donde había un gran escritorio de caoba ornamentado del que habían retirado los mapas y los libros de contabilidad que solían estar allí. Sobre él había un único libro desgastado, encuadernado en cuero agrietado. «Pasé la noche en los archivos», explicó Callan. «Mi familia ha conservado registros desde la época de las incursiones nórdicas. Hay historias, Sarah, historias de mujeres como tú, las Lija. No eran solo cantantes, eran los anclajes. En los viejos tiempos, cada gran alfa tenía una cantante del alma. No era un vínculo romántico, era una necesidad biológica. Sin la cantante, el lobo acababa consumiendo al hombre. El linaje se extinguió porque los alfas se volvieron demasiado codiciosos, demasiado violentos. Intentaron encerrar a las cantantes y la música murió». La miró con una intensidad que le cortó la respiración. «No te encerraré, Sarah. No convertiré tu don en un arma para el nombre de Blackwood. Entonces, ¿qué hacemos? Cambiaremos el mundo.
dijo simplemente. Colin cogió una pequeña caja forrada de terciopelo del escritorio. No se arrodilló. No era necesario. La forma en que la miraba era una sumisión más profunda que cualquier gesto. La abrió para revelar un anillo tallado en una sola pieza de zafiro estrella que brillaba con una luz etérea interior. Los alfas están esperando en el gran salón. Colin dijo. Esperan que entre allí y ejecute a Silas y Lydia. Esperan que exija su lealtad con sangre. Pero yo quiero hacer otra cosa. Quiero demostrarles que la era de los monstruos ha terminado. Le tomó la mano y le deslizó el anillo en el dedo. Al principio estaba frío, pero enseguida se calentó, vibrando contra su piel. Camina conmigo, dijo. No detrás de mí, no como mi pupila o mi mascota. Camina a mi lado como la igual del alfa superior, su corazón, su hogar. Sarah respiró hondo y enderezó los hombros. La chica tímida con la sudadera con capucha demasiado grande había desaparecido, sepultada bajo el peso del vestido de seda que ahora llevaba y el poder que había descubierto en sus propios pulmones. Vamos. Bajaron juntos la gran escalera. El gran salón estaba abarrotado. Todos los líderes regionales, todos los beta de alto rango y todos los supervivientes de la purga de la noche anterior estaban allí. El aire estaba cargado con el olor del sudor nervioso y la agresividad reprimida. Cuando Colin y Sarah entraron, la sala se quedó en silencio. Era un silencio nacido de la sorpresa pura y sin adulterar. Colin no se dirigió al trono al final del salón. Se detuvo en el centro de la sala, de pie entre su gente. «Todos sabéis lo que ha pasado», dijo Colin con voz firme, proyectando una autoridad natural que no necesitaba gritos. «Sabéis que se ha cometido una traición. Sabéis que Silas y Lydia intentaron usar la oscuridad que hay en mí para dividir a esta manada». Miró a Jax, el alfa del sur, que estaba al frente. «Esperáis ejecuciones. Esperáis una purga». Colin extendió la mano y tomó la de Sarah, levantándola para que toda la sala pudiera ver el zafiro estelar. «No habrá más sangre hoy», anunció Colin. «La estirpe Blackwood se ha definido por su ira durante 500 años. Eso termina hoy». Sarah Hart no es una invitada humana. Es la compañera del alfa superior y la voz de la manada. Su palabra es mi orden. Su seguridad es la máxima prioridad de la manada. Si alguno de vosotros piensa que es débil por ser humana, os invito a recordar quién fue cuya voz detuvo al lobo negro cuando estaba dispuesto a mataros a todos. Se produjo un murmullo, pero no era de desacuerdo. Era de asombro. Sarah sintió las miradas sobre ella, cientos de ellas. No se acobardó. Dio un paso adelante, soltando la mano de Colin por un momento. Miró a los rostros de los hombres y mujeres que habían pasado sus vidas en un ciclo de violencia y jerarquía. Abrió la boca. Esta vez no cantó una nana. Cantó una canción de fuerza, un himno poderoso y ascendente que hablaba de nuevos comienzos y de la fuerza que se encuentra en la paz. Su voz llenó la sala, vibrando en las vigas, resonando en los huesos de todos los cambiaformas presentes. Era una frecuencia de unidad. Uno por uno, empezando por Jax, los alfas comenzaron a caer, no por miedo, sino por un profundo reconocimiento que les llegaba al alma. No solo se inclinaron ante Colin, se inclinaron ante la melodía que finalmente había traído la paz a su inquieto mundo. Colin la observaba, con el rostro lleno de un orgullo tan brillante que rivalizaba con el sol que se colaba por las ventanas. Había encontrado a su alfa. Había encontrado su hogar, y cuando la última nota de la canción de Sarah se desvaneció en el aire, el silencio que siguió no fue el silencio de la tumba, fue el silencio de un nuevo amanecer. El monstruo había desaparecido, el rey había sido reclamado, y el mundo de los lobos nunca volvería a ser el mismo. Y así, la chica que una vez limpiaba los suelos de un hospital se convirtió en la reina de la manada más grande de Norteamérica. Sarah y Colin desaparecieron en la naturaleza, dejando atrás un mundo de política y sangre por una vida de paz. Pero las leyendas dicen que en las noches más tranquilas de las montañas, si se escucha con atención, se puede oír una melodía en el viento, una canción que recuerda a todos los lobos que la escuchan que incluso el corazón más feroz puede ser reconquistado por una sola voz hermosa. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle al botón me gusta y suscribirte para ver más cuentos sobre parejas predestinadas y dramas sobrenaturales. ¿Qué harías si tu voz tuviera ese poder? Cuéntanoslo en los comentarios.
Comparte este video con otros amantes del romance y haz clic en el icono de la campana para no perderte ninguna historia nueva. Hasta la próxima, sigue escuchando.